Imaginen a dos vecinos. Han vivido uno al lado del otro durante miles de años. Hablan diferentes idiomas, practican distintas religiones, y cada uno está convencido de que conoce su historia. ¿Y si les dijera que sus genes cuentan una historia muy diferente? En el año 2012, los genetistas estudiaron a más de 400 armenios de 4 regiones históricas. En el año 2021, se completó una extensa investigación del genoma turco. Más de 3.300 individuos proporcionaron muestras de ADN. Estos datos revelan un sorprendente panorama. Turcos y armenios, dos pueblos separados por la política y unidos por la geografía. Su ADN guarda secretos que se remontan 10.000 años en el pasado. Hasta los primeros agricultores del Neolítico, hasta los misteriosos nómadas de las estepas de la Edad del Bronce, hasta la catástrofe del 1200 antes de nuestra era que congeló los genes de un pueblo durante 3.000 años. Hoy desvelaremos este misterio, y lo que descubrirán les hará mirar de manera diferente el mapa del mundo antiguo. Hoy vamos a desglosar 4 puntos clave. Primero, descubriremos qué marcador genético une a turcos y armenios en lo profundo de cientos de generaciones, y por qué apunta hacia la media luna fértil. En segundo lugar, seguiremos el rastro misterioso de antiguos nómadas en los genes de un pueblo, y su total ausencia en el otro. En tercer lugar, averiguaremos por qué, tras el colapso de las civilizaciones de la Edad del Bronce, uno de estos pueblos quedó atrapado en una cápsula genética del tiempo. Y por último, desvelaremos el misterio del legado centroasiático, ese mismo que constituye menos del 10%, pero que cambió el idioma de toda una región. Y al final, les contaré sobre un descubrimiento del año 2015. Los genetistas encontraron una conexión entre los armenios modernos y un hombre que murió en los Alpes hace 5.300 años. Se le llama el hombre de hielo Otzi. Y esta conexión explica lo que los historiadores no han podido entender durante décadas. En los últimos años, las tecnologías de secuenciación de ADN han hecho una verdadera revolución. Lo que antes requería años de trabajo y costaba millones, ahora se hace en semanas. Los científicos han tenido acceso a antiguas muestras de enterramientos de miles de años, y cada nuevo estudio reescribe los libros de historia. Hoy en día, cualquier persona puede realizar una prueba genética y conocer sobre sus ancestros lo que sus padres y abuelos no sabían. Millones de personas en todo el mundo ya lo han hecho, y muchos han recibido resultados que los han sorprendido. Quizás entre ustedes haya quienes hayan encontrado marcadores inesperados en su ADN. Después de este episodio, entenderán de dónde podrían haber venido. Porque la historia de turcos y armenios no es solo la historia de dos pueblos. Es un espejo de toda Asia Occidental. Un cruce por el que han pasado olas de migración que han cambiado el rostro de la mitad de Eurasia. Y ahora comenzaremos a desenredar este ovillo desde el principio. ¿Y sabían que en los genes de turcos y armenios se oculta un secreto común que tiene más de 100 siglos? La haplogrupo J2-M172 apareció en la época neolítica, cuando la gente comenzó a cultivar trigo y cebada por primera vez, cuando domesticaron ovejas y cabras, cuando pasaron de ser cazadores a agricultores. Aquí tienen cifras sorprendentes. En los armenios, la frecuencia de esta haplogrupo oscila entre el 17 y el 32%. En los turcos, la subclase J2A representa el 18.4%. Dos pueblos con una historia difícil de vecindad, pero un mismo marcador antiguo en su ADN. Es un puente genético entre ellos. Un legado de antepasados comunes de las orillas del Medio Oriente que fueron los primeros en sembrar semillas en la tierra. El estudio del año 2012, dirigido por Herrera, abarcó a 413 armenios. Los científicos encontraron J2-M172 en todas las poblaciones estudiadas, desde el valle de Ararat hasta las montañas de Sasún. Pero, si el Neolítico unió a estos pueblos, ¿qué los separó? La respuesta a la pregunta sobre la patria de los primeros agricultores se buscó durante décadas. Y esto es lo que descubrieron los genetistas. La haplogrupo G-M201. La investigación del año 2014, dirigida por Korkanyan,
Estableció que esta línea se originó en algún lugar entre la Anatolia Oriental, Armenia y el oeste de Irán. Desde allí, los antiguos agricultores se dirigieron hacia el norte, hacia el Cáucaso. Las cifras confirman esta teoría. En los armenios, G-M201 representa entre el 6 y el 12.5%. La distribución uniforme en todas las regiones indica la antigüedad profunda de este marcador. En los turcos, la cifra es similar, alrededor del 10%. Pero el principal descubrimiento no se refería a porcentajes. Los científicos probaron que la meseta armenia no solo era un lugar de habitación para los antiguos humanos, era un punto nodal, una puerta a través de la cual las tribus neolíticas se dispersaban en diferentes direcciones del mundo. Hacia el oeste, al Mediterráneo; hacia el norte, a las montañas del Cáucaso; hacia el este, a las profundidades de Asia. Y cada dirección dejó su huella genética. Ahora miremos la principal línea masculina de los armenios, la haplogrupo que revelará las antiguas migraciones a través de todo el continente. R-M207. La investigación de Herrera brindó una imagen clara de 4 regiones armenias. Valle de Ararat, 38%. Gardman, 36%. Lago Van, 33%. Sasún, 34%. 1 de cada 3 hombres armenios porta este marcador. Además, la mayor parte corresponde a la rama del Medio Oriente R1B1B1-L23, que representa entre el 31 y el 33%. En los turcos, la situación es diferente. R1B solo representa 14.9%, y es una mezcla de diferentes subclases. Y ahora miren este sorprendente gradiente. En la antigua Anatolia, R1B se encontraba aproximadamente en el 7% de la población. En Armenia, en 1/3. En Irlanda, en el 80%. Esta es la señal de una gran migración. Los agricultores llevaron esta haplogrupo hacia el oeste, a través de los Balcanes, a través de toda Europa, hasta el Océano Atlántico. Pero, ¿qué hizo que algunos de ellos se quedaran? ¿Y qué secreto guardan las montañas de Sasún? Por cierto, un curioso hecho científico. Cuando los genetistas estudiaron a los armenios de regiones montañosas, encontraron una verdadera anomalía. La haplogrupo T-M184. En el Valle de Ararat aparece en 3.6% de los hombres. En Gardman, en 6.3%. En el lago Van, en 3.9%. Y en Sasún, en 20.1%. 6 veces más que entre los vecinos. ¿Cómo es posible? La respuesta se esconde en la geografía. Sasún es un área de difícil acceso. Durante siglos, sus habitantes casi no se mezclaron con las poblaciones circundantes. Los matrimonios se hicieron dentro de la comunidad, generación tras generación. La deriva genética hizo su trabajo. Algunos marcadores se fortalecieron, otros casi desaparecieron. Las montañas no solo se convirtieron en una barrera para los ejércitos, se transformaron en un obstáculo para los genes. Este es un ejemplo viviente de cómo el paisaje moldea la herencia, cómo el aislamiento crea islas genéticas en medio del continente. Pero Sasún es solo una pequeña historia. ¿Qué sucedió con pueblos enteros? Y esto nos lleva a la pregunta principal. Hemos analizado el acervo genético armenio. ¿Qué oculta el ADN de los turcos? El Vario turco dio respuestas. Científicos liderados por Kars estudiaron las líneas paternas, maternas y el genoma total de los habitantes de todas las regiones del país. ¿Listos para las cifras? 2 haplogrupos masculinos clave. R1B, 14.9%. R1A, 12.1%. Junto con la ya conocida J2A, forman la base del acervo genético turco. A primera vista, el panorama es similar al de los armenios. Las mismas raíces del Medio Oriente, los mismos marcadores neolíticos. Pero el diablo está en los detalles. Cuando los científicos separaron los datos por regiones, vieron algo inesperado. El oeste y el este de Turquía resultaron ser 2 mundos genéticos diferentes, como 2 poblaciones bajo un mismo nombre. Una se inclina hacia los Balcanes, la otra hacia el Cáucaso, y entre ellas la antigua Anatolia con su propio legado.
¿Qué creó esta frontera? Aquí tienen cifras que marean. La haplogrupo I2A. En las provincias occidentales de Turquía alcanza el 20%. Este es un típico marcador balcánico, el legado de antiguos europeos que vivieron aquí mucho antes de la llegada del idioma turco. En el este del país, la imagen es diferente. Allí dominan las líneas vinculadas al Cáucaso. I2A prácticamente no existe. El estudio de Kars descubrió otro hecho sorprendente. 28% de las variantes del exoma son únicas de la población turca. 49% de las variantes genómicas raras no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. ¿Qué significa esto? Turquía no es solo un puente entre continentes, es un caldero genético, donde pueblos se han mezclado durante milenios. Balcanes, caucásicos, anatolios y más tarde tribus turcas de Asia Central. Cada ola dejaba su huella en el ADN de la población local. Pero una pregunta preocupaba a los científicos. ¿Qué proporción del acervo genético de los turcos modernos proviene de esos mismos conquistadores turcos del siglo XI? Para comprender esta diferencia, hay que volver 5.000 años atrás, a la época en que todo cambió. Alrededor de 3.000 años antes de nuestra era, las estepas al norte del Mar Negro estaban habitadas por la cultura de Yamna, guerreros ganaderos que fueron los primeros en domesticar caballos para la monta, los primeros en poner ruedas en las carretas, y los primeros en hablar una lengua de la cual derivan casi todos los idiomas europeos. Estas personas se movieron hacia el sur y el oeste. Sus genes se propagaron por Europa como una ola. Pero, curiosamente, Anatolia, el territorio de la actual Turquía, quedó al margen de este flujo. La investigación de las Aridis en 2022 estableció que Anatolia no recibió una mezcla de estepa incluso durante toda la Edad del Bronce. Este es un contraste notable con todas las demás tierras donde más tarde sonaron las lenguas indoeuropeas. Los nómadas de las estepas evitaron Anatolia, pero encontraron otro camino hacia el sur, a través de las montañas donde hoy viven los armenios. Pero aquí hay algo que realmente estalla la mente. La haplogrupo R-Z2103. Su descendiente es la línea R-M12149. Esta es una huella genética directa de la cultura de Yamna, una marca llevada por los guerreros de la estepa en el tercer milenio antes de nuestra era. En Europa, esta línea casi ha desaparecido. En las estepas, fue reemplazada por otros pueblos. Pero el estudio de las Aridis la descubrió donde nadie lo esperaba, en los enterramientos de la Edad del Bronce en el territorio de Armenia. Una cita directa de la investigación científica es impactante. Los descendientes patrilineales de los hombres yamnianos, prácticamente extintos en Europa y en la estepa, se han conservado precisamente aquí. Los científicos calcularon la proporción de mezcla de estepa en los antiguos armenios. En promedio, en la Edad del Bronce, alrededor del 14%. En la Edad Tardía, alrededor del 10%. Estas personas no solo trajeron consigo genes, trajeron lenguaje. El mismo protoindoeuropeo del cual deriva el armenio, familiar del griego, persa, ruso. El idioma sobrevivió. ¿Pero qué pasó con los genes de los conquistadores? Alrededor del 1200 antes de nuestra era, el mundo antiguo tembló. La imperio hitita colapsó. Los palacios micénicos cayeron. Pueblos enteros desaparecieron. Los historiadores llaman a esto la catástrofe de la Edad del Bronce. Y fue entonces cuando ocurrió algo asombroso con los armenios. La investigación de Haber en 2015 encontró una clara frontera. Las señales genéticas de mezcla con otras poblaciones en los armenios se detienen inmediatamente después de esta fecha. La cita de la investigación suena como un veredicto. Después del colapso de las civilizaciones de la Edad del Bronce, los armenios permanecieron aislados. La estructura genética interna de su población solo se formó hace unos 500 años. Piensen en eso, 3.000 años sin una afluencia significativa de genes extranjeros. Para comparar, la mayoría de los pueblos europeos se han estado mezclando activamente durante los últimos 2.000 años. Mientras el mundo alrededor hervía con migraciones y conquistas, el acervo genético armenio guardó la memoria de la Edad del Bronce, como un antiguo manuscrito escondido en un monasterio de montaña.
¿Y qué sucedió durante esos siglos con sus vecinos al oeste? Un hecho moderno curioso. Muchos creen que los turcos son descendientes directos de los nómadas de las lejanías de Asia. De hecho, las tribus turcas conquistaron Anatolia. Trajeron su lengua, su cultura, su nombre. Pero, ¿qué dice la genética? El vario turco proporcionó cifras precisas. Según el genoma total, la contribución de Asia Central es del 9.59%. Según la línea paterna, entre el 8.5 y 15.6%. Según la materna, 8.13%. 9 de cada 10 ancestros de los turcos modernos vivieron en Anatolia mucho antes de la llegada de los conquistadores. Cultivaron esta tierra durante milenios, construyeron ciudades, crearon civilizaciones. Los conquistadores trajeron lengua, pero no reemplazaron al pueblo. Se disolvieron en la población local, como una gota de tinta en el mar. Cambiaron el color, pero no la composición del agua. Genéticamente, los turcos modernos son herederos de la antigua Anatolia. ¿Y qué los une con los armenios a un nivel aún más profundo? Ahora miremos las líneas maternas. El ADN mitocondrial se transmite solo de madre a hijos. Esta es la voz de las progenitoras, resonando a través de los milenios. Haplogrupos H, U y T. El vario turco mostró su distribución. H, 27.55%. U, 19.53%. T, 10.99%. Estos son marcadores típicos del Medio Oriente y europeos. El legado de mujeres que han vivido en estas tierras desde tiempos inmemoriales. Las líneas de este asiático oriental D4C y G2A son raras. ¿Qué significa esto? Las tribus turcas llegaron principalmente como guerreros hombres, tomaron como esposas a mujeres locales, y sus descendientes llevaban los genes de las madres anatolias. El ADN materno guarda la memoria de aquellos que no se fueron a ningún lado, de las mujeres que permanecieron en su tierra, mientras a su alrededor cambiaban idiomas e imperios. Las raíces maternas comunes del Medio Oriente unen a los pueblos de esta región más profundamente que cualquier frontera. Pero hay una conexión que sorprendió incluso a los científicos. Una historia que da escalofríos. En 2015, los genetistas compararon el ADN de armenios con antiguas muestras de todo el mundo. Buscaron conexiones y patrones, y se toparon con algo increíble. El análisis mostró un flujo genético desde un hombre que murió en los Alpes hace 5.300 años. Ese mismo Otzi, la famosa momia de hielo, encontrada en la frontera entre Austria e Italia. La investigación de Haber estableció alrededor del 29% del origen armenio está relacionado con una población que mejor representa a los europeos neolíticos. Casi un tercio del acervo genético. Pero, ¿cómo fue que los genes del cazador alpino terminaron en un pueblo a miles de kilómetros de distancia? La respuesta nos lleva a lo profundo de los siglos. Los agricultores neolíticos del Medio Oriente se dividieron en dos olas. Una se dirigió hacia el oeste, a través de los Balcanes a Europa. Otzi fue su descendiente. La otra se quedó en el este. De ella descendieron los armenios. Caminos diferentes, destinos diferentes, pero antepasados comunes que vivieron hace más de 8.000 años. La genética conectó lo que la geografía separó. Así que, ¿qué hemos aprendido sobre la genética de los turcos y los armenios? Primero, ambos pueblos llevan una poderosa huella neolítica. Las haplogrupos J2, G y R1b los unen con los primeros agricultores del Medio Oriente. Una base común establecida hace más de 100 siglos. Segundo, los armenios recibieron una mezcla de estepa de la cultura de Yamna y la han conservado en un aislamiento de 3.000 años. Por eso su lengua es indoeuropea. Tercero, los turcos adoptaron el idioma turco, pero conservaron la genética de la antigua Anatolia. 9 de cada 10 ancestros eran población local. Cuarto, las investigaciones mostraron que el 29% del acervo genético armenio se remonta a las mismas poblaciones neolíticas que se dispersaron por Europa. Diferentes idiomas, diferentes trayectorias históricas. Pero bajo estas diferencias se esconde un legado común.
Dos pueblos surgieron de una misma región, donde nació la agricultura y comenzó una nueva era de la humanidad. ¿Qué significan estos descubrimientos para nosotros hoy? Y ahora piensen en esto. Los genes escritos en sus células guardan la memoria de eventos de hace milenios. De agricultores que fueron los primeros en sembrar semillas. De nómadas que cruzaron las estepas en sus caballos. De mujeres que transmitieron de generación en generación el legado de esta tierra. Cada uno de nosotros es un archivo viviente. No el que acumula polvo en los estantes, sino el que se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Turcos y armenios han discutido durante siglos sobre fronteras e historia, pero su ADN cuenta una historia diferente, la historia de antepasados comunes, la historia de una región que dio origen a la civilización. Quizás la genética nos recordará algún día lo que hemos olvidado, que las fronteras entre los pueblos son líneas en el mapa, y debajo de ellas yacen raíces comunes que se remontan miles de años. El ADN no conoce banderas, solo conoce la parentela. Y sobre este parentesco es nuestro hallazgo principal. Y por último, sobre lo que prometí al principio, sobre lo que explica el misterio del origen armenio. La investigación de Haber en 2015 estudió a 173 armenios. Los científicos buscaron parientes genéticos más cercanos entre los pueblos del mundo. Los resultados fueron sorprendentes. En la línea europea, los armenios resultaron estar más cerca de españoles, italianos y rumanos. En la línea del Medio Oriente, de libaneses, judíos, drusos y chipriotas. En la línea caucásica, de georgianos y abjasios. 3 mundos convergieron en un solo pueblo: Europa, Medio Oriente y Cáucaso. Esto es lo que los historiadores no han podido entender durante décadas. ¿Por qué el idioma armenio es pariente del griego, aunque los pueblos viven tan lejos uno del otro? Lazaridis dio la respuesta en 2022. Ambos idiomas heredaron características comunes de los antepasados yamnianos. Los nómadas de las estepas se separaron. Algunos se dirigieron hacia los Balcanes y se convirtieron en los antepasados de los griegos. Otros bajaron a través de las montañas y dieron origen a los armenios. Caminos diferentes, un solo origen. Entonces, ¿crees que estos descubrimientos genéticos cambian tu percepción sobre el origen de los pueblos? Miles de personas hoy en día realizan pruebas de ADN y descubren resultados inesperados. Encuentran parentesco con pueblos de los que nunca habían pensado. Aprenden que sus ancestros recorrieron caminos sobre los cuales no contaron sus leyendas familiares. Algunos de ustedes ya han recibido resultados similares. Otros solo están considerando hacerse la prueba. Escriban en los comentarios. ¿Qué descubrimientos sobre su origen han hecho? ¿Los sorprendió la historia de hoy sobre turcos y armenios? Y la pregunta principal: ¿qué es más importante, los genes que llevamos o la cultura que elegimos? ¿La sangre de los antepasados o el idioma en el que pensamos? La genética nos da hechos, pero el significado de esos hechos lo determinamos nosotros mismos. Suscríbanse al canal para no perderse nuevas investigaciones genéticas. Por delante hay muchos más misterios que guarda nuestro ADN. Y por último, ¿saben realmente por qué se llevó a cabo una extensa investigación genética turca? No solo por la historia. El objetivo principal es la medicina. Los científicos descubrieron que las bases de datos estándar europeas son poco adecuadas para el diagnóstico de enfermedades en turcos. Demasiadas variantes únicas, demasiadas particularidades que no están presentes en otros pueblos. Lo mismo ocurre con los armenios. Un largo aislamiento ha dejado su huella no solo en la historia, sino también en la genética médica. Hoy, las investigaciones de ADN ayudan a encontrar enfermedades raras. Mañana, permitirán adaptar tratamientos a cada persona, a su genoma único. Miramos hacia el pasado de cientos de generaciones, pero la genética también mira hacia el futuro. Quizás el conocimiento de los antiguos antepasados alguna vez salve la vida de alguien. La historia, escrita en el ADN, continúa, y cada uno de nosotros es parte de ella.